Continuamos con el filo de la noche. Señores, estamos analizando las frases que dijo Jesús en la cruz. En estos momentos corresponde al ingeniero Nelson Recio emitir su criterio respecto a la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, Nelson. Lama sabactani o Eloi, Eloi, lama sabactani, que en el contexto que mencionamos es como dice Gimel, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Como quiera, está correcto. Eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46, y en San Marcos, capítulo 15, verso 34. Sucede que en el momento que Jesús estaba agonizando en la cruz, o podríamos decir, cuando Jesús ya es colgado, clavado en la cruz, en ese madero, ya había entrado en una etapa de agonía, porque los golpes que había sufrido antes de elevarlo allí habían sido lo suficiente para cualquier humano fallecer. Habían sido lo suficiente. Aún así, él se mantenía con vida porque tenía una misión especial que cumplir. Y en ese momento, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros lo hemos enfocado en tres aspectos. Y tres aspectos que podrían aparentar negativos. ¿Sintió Jesús con ese término, al decir ese término, que su misión en la tierra había fracasado? ¿En ese momento sintió Jesús eso? Eso es como una simple interrogante. Pero también sintió Jesús que moría como un hijo abandonado cuando dice, y repetimos el término, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O en otra circunstancia, dicen esas palabras que Jesús murió en la desesperación. Se le vio a Jesús que estaba desesperado, se le vio a Jesús que estaba abandonado, vio Jesús que su misión había fracasado. Pues de todas maneras, nosotros tenemos la base para decir que no. En todo momento, cuando un individuo se mantiene aferrado a su Dios, no tiene razón por la cual temer. No tiene razón por la cual sentirse abandonado. No tiene razón por la cual sentirse fracasado. Porque que está agarrado, está asido de lo más importante. Frente a esa situación, cabe destacar que mientras Jesús estaba en la cruz, cada uno de los términos utilizados fue sobre una base, sobre una verdad. Él mantuvo su conexión directa con el Hacedor, con su Padre, que así es que se nos llama a nosotros, a estar en conexión directa en todo lo que hacemos con nuestro sustentador. Y Jesús la mantuvo. El término, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Jesús en ese momento estaba haciendo un repaso de todos los conceptos que él había leído en los rollos existentes para la ocasión. Y en ese momento Jesús había comparado su situación con lo que dice el Salmo 22. Y Jesús estaba ahí, en ese momento, comparando sus vituperios, su sufrimiento, con lo que decía el Salmo 22, que lo tenía guardado en su mente y en su corazón. Y en el Salmo 22 empieza exactamente así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y continúa con un sinnúmero de términos que entre ellos menciona los que Gimel dice cuando se ven que están jugando. No es jugando, es echando suerte sobre quién se quedaría con esa vestimenta. Una vestimenta súper especial, aunque humilde, como la de Jesús. Y Jesús ahí en ese salmo hace mención de eso también. Dice en el verso 18, y sobre mis
mi vestido echaron suerte. O sea, mi vestido se los repartieron también. ¿Qué sucede, señores? Frente a todo eso, yo le voy a citar algunas otras partes de ese salmo que Jesús en ese momento hizo de él. Y dice una parte de ello: fieles del Señor, alabadlo, porque no ha sentido desprecio ni repugnación hacia el pobre desgraciado, no le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Oigan bien, cuando pidió auxilio, lo escuchó. Los desvalidos comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que le buscan. No perdáis nunca el ánimo. ¿Perdió Jesús el ánimo? No. Pues por lo tanto, es claro y evidente que Jesús en ese momento demostró con esas palabras, no que estaba pidiendo un auxilio de manera porque se sentía abandonado, sino porque aún así él se mantenía en una relación directa con las enseñanzas que desde niño había añorado y había hecho de él, esa conexión directa con el Padre. Eso nos dice a nosotros hoy en día que frente a cualquier circunstancia podemos mantener esa conexión directa con el Padre. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se dice que para la mentalidad judía, citar la parte inicial de un salmo era como si fuese pronunciarlo de manera total. Por lo tanto, señores, recuerden que muchos de ellos, cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, muchos dijeron, vamos a esperar a ver si Elías viene a auxiliarlo, a ver si Elías viene a rescatarlo. Fue que le cogieron parte del sentido de la palabra, pero no lo interpretaron. Creyeron que llamaba a un Elías que ya no estaba hacía mucho en la tierra. Por lo tanto, hoy el Señor nos llama a que ese salmo, el Salmo 22, también lo hagamos parte nuestra, parte de nuestra mente, parte de nuestro corazón, parte de nuestro vivir, y en cualquier circunstancia negativa de la vida lo podemos rezar, lo podemos cantar, lo podemos pronunciar, porque mantendremos una conexión directa con el Padre, tal como lo dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi vestidura echaron suertes, y en ningún momento sintió temor, porque estaba entrelazado con el Creador. Muchas gracias. Bueno, aportando un poquito ahí a esa frase que le tocó analizar a nuestro amigo Nelson, si analizamos las 7 frases de Jesús, nos vamos a dar cuenta que si vemos la primera, Jesús como que tenía cierto control hasta del escenario, cuando le pidió al Padre perdón, cuando le dijo a Jesús, cuando la conversación que tuvo con uno de los ladrones, luego la conversación con su madre María, que le dice, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Sin embargo, aquí vemos a Jesús que se sigue confirmando que esa situación la vivió aún él teniendo el poder de Dios, pero que había una parte humana en él, y que sintió. Muchos dicen que fue el momento más difícil de todo el proceso de la crucifixión, ese cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos sabemos que antes de ese momento Jesús había dicho, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Si tú ves las siguientes palabras después, o las frases, son ya como para completar esas 7, pero ahí es donde Jesús dice, ahí es como donde él mayormente siente. Y muchos también muchos teólogos y analistas dicen que quizá era que ya él sentía que la muerte
estaba muy próximo y que por eso también expresó esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eleusis, tengo sed. Tengo sed. Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la Escritura. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Para entrar en la profundidad de esta palabra, hagamos un acto de contemplación de ese momento cuando Jesús pronuncia esa palabra. Contemplemos a ese Jesús en su recorrido durante su pasión y crucifixión. El sudor de sangre en Getsemaní, las torturas y pérdida de sangre de la flagelación, la coronación de espinas, caminando a pie por caminos llanos, otras veces pedregosos, y aún más con una cruz a cuesta. Desangrado, deshidratado, cansado, agotado, iba perdiendo gota a gota todo su líquido, agua y sangre. Como proclama el Salmo 22, del que habla Nelson, en su verso 16. Mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada. Jesús, defraudado, fracasado, ante aquellos que no lo aceptaban, que esperaban la prueba para justificar su condena. En estas condiciones es que Jesús pronuncia, tengo sed. Este Jesús que días antes, en su diálogo con la mujer samaritana, le dice, yo soy el agua viva. Ahora, solo, crucificado, olvidado, desamparado, tiene sed. Experimenta el tormento de la falta de agua natural. Pide un poquito de agua. Nadie sale a socorrerle. A este Jesús que nos regala la creación, el que mandó a Moisés a tocar la roca para que brotara agua. Este Jesús no tiene una gota de agua con que calmar su sed. ¿Qué mensaje nos quería transmitir o dejar Jesús con este grito de sed? Jesús no nos quería decir algo más trascendente que su sed fisiológica. Jesús quería compartir con nosotros su sed espiritual, la sed del mundo, y nos dice hoy, tengo sed de amor, de un poquito de generosidad, a su gratuidad y a su fidelidad. Sed de amor entre nosotros, que no nos destruyamos unos a otros, sino que nos amemos unos a otros. Tengo sed, dice Jesús, tengo sed de justicia y equidad, que los bienes y riquezas que Él ha puesto en la creación es para todos, mientras que la realidad es que hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Sed de limpiar los charquitos de agua sucia que llevamos por el pecado de la envidia, de la ambición, del odio, las divisiones. Sed de respeto a la diversidad, religión, cultura, razas. Qué bueno que estamos aquí compartiendo la misma fe,
diferentes religiones. Sed de solidaridad con el enfermo, el preso, los ancianos. Sed de hombres y mujeres que se comprometen a montarse en la guagua con los que quieren servir con un trabajo digno y responsable, que quieren luchar para mejorar sus familias y sus comunidades. También sed de oración y adoración, para reconocerle a Él como nuestro único camino de salvación. Jesús tiene sed de que seamos misericordiosos como Jesús es misericordioso con nosotros. Sed de ver jóvenes que respetan la vida, que tienen conciencia que concebir un hijo o una hija es una responsabilidad. Por tanto, hay que prepararse para asumir este compromiso. ¿Cuántas muchachas embarazadas a destiempo? ¿Cuántos muchachos con la responsabilidad de ser padres a destiempo? Y peor aún, sin las condiciones para responder a las necesidades básicas de ese hijo, de esa hija que llega. Jesús nos dice: si alguien tiene sed, venga a mí. Él es la fuente de agua viva. ¿Cuál es la sed de la provincia de Neiva, de su gente, de sus comunidades? Jesús nos dice hoy a los neiveros, hoy, en este momento: tengo sed de una educación de calidad en nuestras escuelas. Mejor educación, mejor sociedad. Jesús nos dice hoy a los neiveros: tengo sed de que los servicios de salud sean eficientes, como se lo merecen los enfermos. Que los centros de salud se reparen con honestidad. Que sepan administrar los recursos asignados para los medicamentos de los pacientes. Jesús nos dice a los neiveros: tengo sed de que haya una distribución racional del agua para los agricultores y servicio de agua potable para este pueblo. Tengo sed que los problemas con la energía eléctrica se les dé solución y no se juegue con las personas y grupos que han dedicado tiempo dialogando, negociando y estableciendo acuerdos incumplidos. Tengo sed que se generen empleos y que también se revisen y se reduzcan las nóminas de los que tienen empleo y no trabajan. Jesús nos dice a los neiveros hoy: tengo sed que los que manejan el erario público le devuelvan al pueblo en arreglos de sus calles, higiene y limpieza, iluminación de las calles. Nos dice hoy a los neiveros: tengo sed que los centros de diversión sean respetuosos de la ley y no generen tanta intranquilidad. Tengo sed, nos dice Jesús a los neiveros. Quiero finalizar estas palabras en este momento en que entra el triduo pascual para nosotros los católicos, y que nuestro lema de esta cuaresma ha sido la oración, el ayuno y la compasión. Y yo quiero compartir esta oración como respuesta a ese lema de nosotros para celebrar esta cuaresma 2014, orando al Señor. Señor Jesús, quiero pedirte
que nos regales tu gracia para caminar y ser solidarios con la sed de este pueblo. Pedirte también nos regales de esa agua de vida para calmar nuestra sed que agobia a mi pueblo de Neiva. Danos autoridades y ciudadanos honestos, honrados, sinceros, responsables, que tomen conciencia que son nuestros representantes y administradores de nuestros recursos, de los recursos de este pueblo. Señor, danos autoridades que le duela a Neiva. Solo cuando le duela, su entrega y su servicio será agua de vida que calme la sed para que Neiva sea una mejor provincia, con una mejor calidad de vida. Así sea. Amén. Nosotros vamos a la pausa y retornamos en breve.